Hola, hola, bienvenido a La Maternidad No es color de rosa. En un episodio súper especial, nuevamente tengo a Ana Cervantes. Estuvo conmigo en el episodio número 71 donde estuvimos hablando de mentalidad y hace poco estuvimos hablando sobre un proyecto que tiene y donde ella es experta en todo eso y dijimos, vamos a darle voz aquí en La Maternidad No es color de rosa. Hola, Ana, guapísima, Hola, bienvenida, Carol. cariño. Gracias por estar aquí de nuevo y hoy tenemos que aportar mucho a todas las mamás. Totalmente. Bueno, es algo que hablé contigo de que en mi libro lo digo, de cómo las madres, yo creo que ya estamos en un mundo, ¿no? En un ciclo donde tenemos que buscar alternativas y no tenemos que estar nada más, aunque tu trabajo esté seguro, siempre tenemos que tener una alternativa, ¿no? Un plan B a nuestra economía. No podemos dejar por hecho de si tengo un buen trabajo, un buen puesto, lo que sea, ya seas autónoma, trabajes para una empresa, lo que sea, nos da igual a Ana y a mí, de verdad, que puedas tener otra opción, ¿no? Otro ingreso. Nosotros decimos, yo me imagino que aquí también en España, nena, pero en mi país es como no metas todos los huevos en la misma canasta, Literal. mételos en diferente. Y a mí esto me encanta, yo lo suelo hacer mucho. Y ahorita estábamos hablando un poco de esto y mi pareja siempre me dice, para el carro, ve poco a poco. Y yo, vale, vale, vale. Así que bueno, preciosa, quiero que hablemos hoy de lo que te dedicas, que es del trading. Y bueno, hablar un poco, preséntate nuevamente, que la gente se motive a ver el episodio anterior, pero sobre todo para que te conozcan y sepan que todo lo que vamos a estar hablando aquí es sin tabú, entregando al 100% porque queremos lo mejor para estas madres. ¿Cómo empezaste en el mundo del trading y qué te llevó a especializarte en todo esto y ahora decir a las madres esto le va a molar, Carol? Claro que le va a molar. Yo soy experta en hipnosis, mentora en trading, autora de 4 libros y bueno, y tengo un historial pues, muy largo. Porque estuve tan loca para el resto de la sociedad como para vender una casa que me había costado años conseguir Bien. reformar y tener increíble para invertirlo en toda mi formación. Quiero decir, más de 60.000 euros Mm, invertidos en formaciones, no regladas, ojo, no regladas, ¿vale? Pero que son las que más retorno me han dado. Conozco a mucha mm, gente con carrera que no significa menospreciar, hacen falta médicos, ingenieros, arquitectos, gente de todo tipo, pero que tristemente están muy mal pagados. Que un médico mm, esté ganando solo 2.000 o 3.000 después de estar más de 8 años estudiando, eso es una vergüenza para mí, ¿eh? Y habrá total. mamás médicos, mamás arquitectas, ingenieras o amas de casa o funcionarias o trabajando en cualquier sector. La cuestión es que todos los sectores hoy en día están mal pagados y esta es una Mm, realidad. Y sí. se ríen en nuestra cara diciendo que clase media es 2.000 al mes. Con 2.000 al mes no te da ni para nada, ni para empezar. Y más si tienes Y hijos. cuando tenemos hijos, total. Y más si tienes hijos. Hipoteca o alquiler por las nubes, luz por las nubes, impuestos desorbitados, todos subiendo el doble, el triple o más y los sueldos congelados. Pero te Mm, mienten a la cara. Y como la gente ve la tele, cosa que te recomiendo que hagas, apagar la tele y no creerte total. estas versiones que te cuentan. Y mira, la realidad es, hace décadas nuestros padres, bueno, claro, creo que no llevas tanto en España, pero aquí en España trabajaba solo el padre, la madre era ama de casa y tenían la casa normal, la casa de la playa, el coche, se iban de vacaciones y había un nivel de vida totalmente diferente. Ahora trabajan los dos, no tienen tiempo Mm, para nada, no llegan a fin de mes y una sola casa y poco espacio, generalmente, ¿eh? es así. Esta es la realidad. Entonces, yo estuve muchos años, varios años, 5 años en el ejército, cobrando 1.000 euros. Luego por vocación me fui a la policía, no te creas que se cobraba mucho más, 1.500 y luego subieron a 2.000. Y aunque sí es algo que me apasionaba, no era una vida que yo quisiera para siempre. Estar trabajando mañanas, tardes, noches, fines de semana, festivos importantes, que no podía decidir qué hacer con mi tiempo, que algún otro lo decidía, que quien quiera hacerlo está Mm, genial y es respetable, pero sobre todo no me gustaba lo que ganaba. Porque por muy buena que yo fuese en mi trabajo, ganaba lo mismo que alguien que fuese muy malo. Por mucho que yo hiciese, tenía un tope, es decir, no vas a ganar más de esto. Y si yo quiero una casa con piscina como la que tengo ahora, y si quiero conducir el Mercedes que tengo, y si quiero otro más, y si quiero mm, un hijo llevarlo a un colegio con una educación mejor, por mucho que defiendan la pública, perdona, pero no digo que las privadas sean mejores, pero hay colegios donde ya sale el niño bilingüe, con más alternativas. Y esto es una realidad, hay que hablar las cosas claras, no podemos ir con tabúes o quedando políticamente correctos, por lo menos yo mm, no. Entonces, total. ahí descubrí el trading. Y el trading no es un camino ni fácil ni rápido.
La gente dice, no, me meto al trading para generar ingresos extra. Pues si crees que el mes que viene ya lo estás generando, no es verdad. Requiere que tú adquieras una habilidad. ¿Que luego es la habilidad mejor pagada del mundo? Sí, porque a mí ha habido trades, trade significa pues una operación en el mercado que ha abierto con mi estrategia, donde está estudiada, analizada, sigue un plan, y a lo mejor en 7 minutos he ganado 1.200 euros. 7 minutos. Pero eso me ha llevado 4 años de experiencia Mm, detrás. Y este es el resultado. Que, o es el sueldo de una persona, 1.200 perfectamente, y yo lo he ganado en 7 minutos. Pero, ¿qué ocurre? Que la gente no quiere pagar el precio, uno, de invertir en formación y dos, el tiempo para aprender lo necesario. No, yo quiero ganar ya el mes que viene. Pues el trading manual no es para ganar el mes que viene. Necesitas un tiempo. Algunos me preguntan, ¿cuánto tiempo? Digo, espera que saque mi bola mágica y lo adivine. Pues depende de tu compromiso. Tengo alumnos súper comprometidos total. que al tercer mes ya están retirando dinero. Y tengo otros que hacen lo que les da la gana y se tiran 6 meses y todavía no han retirado nada. Cuando se lo tomen en serio, el proceso se acelerará, como en todo. Es como que el que va a hacer deporte y a comer bien y se apunta al nutricionista, oye, ¿cuánto tiempo voy a Mm, tardar? Bueno, cada persona tiene un proceso, pero cuanto más te comprometes, pues lógicamente el proceso se acelera. Si te comprometes cero, pues vas incluso a peor. Entonces, claro. y luego está la parte del trading algorítmico. Y esto, pues para las amas de casa o mamás o, Mm, bueno, papás también amos de casa, ¿no? Pero está enfocado a las madres. Me gusta compararlo como tú puedes barrer manual y barres, coge tu escoba y barres y tal, o puedes pasar la conga que barre por ti. es así. Es así. Entonces, tú estás haciendo otras cositas y la conga barre por ti y te recoge la casa. ¿Qué hace el trading algorítmico? Tú puedes desarrollar la habilidad como trader, que yo te lo recomiendo porque eso es algo que nada ni nadie te puede quitar y depende Mm, de ti. Y la otra cosa es poner un robot de trading, que es como una aplicación, a funcionar que invierte por ti. Y yo, por ejemplo, esta mañana pues estaba haciendo otras cosas y el robot, por ejemplo, ahora mismo me está generando 1.300 euros y la proyección es que cierre en 3.000 hoy. mm, ¿Y esto qué hay que hacer? Nada, quiero decir, ni siquiera tienes que poner en riesgo tus ahorros. Algo que le da mucho miedo a la gente, es decir, ¿y si pierdo lo que tengo? Que es normal. ujú. O sea, yo no le recomendaría a nadie que pusiera en riesgo ahorros que necesita. Y claro, aquí tengo que hablar para personas que no conocen nada del trading. Sí, por favor. En entornos de inversiones hablas de cuentas de fondeo o prop firms, todo el mundo sabe qué es. Pero aquí seguramente les suena chino. Mm, ¿Y qué es una empresa de fondeo o una prop firm? Es una empresa donde te da un capital simulado, demo. No es real, ¿vale? Te da una cuenta de 100.000 euros, 50.000, que no es real, es ficticia. Que esto quede claro. Entonces te dice, ok, con esta cuenta sácame un 8 o un 10% de rentabilidad, sin límite de tiempo. Aquí es donde el robot lo sacaría, operaría por ti. Ok, cuando llegues a esa rentabilidad, pasas el examen. Lo has aprobado. El examen cuesta una tasa. Pues para una cuenta simulada de 50.000 son alrededor de 300, para la de 100.000 son 500. Cuando pasas el examen, te devuelven el dinero de la tasa, es decir, recuperas. Y a partir de ahí, todo lo que generes en positivo se mm, reparte en beneficios. El 80 o 90% para ti, depende de la empresa, y el 10 o el 20% para ellos. Para hacer números redondos, imagina que has accedido a un examen de 100.000 euros de capital. Ok, has pasado el examen, te han devuelto esos 500 euros que te costaba y eh, generalmente es un 8%, 7, 5 mensual, pero vamos a ponerlo en 10, como te digo, para números redondos. mm, Imagínate que el robot ha hecho un 10% mensual, que a veces los hace. De 100.000 son 10.000 euros, de los cuales 8.000 son para ti, 2.000 para la empresa, por tener algo automatizado que no te quita mm, tiempo ni tu dinero. Y sobre todo dejar claro que el robot a veces pierde. O sea, si ganara siempre, sería un negocio trillonario. O sea, no sé ni lo que costaría. Sería, vamos, porque 100% asegurado ganar, eso no te lo da nada en la vida. Las inversiones nunca son seguras. Y esto mm, la gente tiene que saberlo y por eso le da tanto miedo. Pero, ya, yo tengo operaciones en pérdidas algunos días. El viernes perdió. Pues no pasa nada, porque la mayoría de los días gana y luego recupera eso. Sobre todo porque el riesgo está muy controlado. Si tú buscas robots de trading en internet o en general, vas a ver que la mayoría son una basura. Queman cuentas. Quemar cuentas significa que se funden el capital, no valen para nada, pierden más que ganas.
Pero este hace solo una operación al día de lunes a viernes, excepto los martes, que como es superior día estadístico no opera, y Mm, un riesgo súper controlado, es decir, que por mucho que pierda, que tiene la estadística en dos, tres pérdidas seguidas, luego recupera. No te quema la cuenta. Los días que están negativos no pasa nada porque luego va en positivo. Generalmente las empresas te dan un margen de pérdida entre un 8 o un 10%. Entonces tienes ese margen de pérdida, no pasa nada. A partir de ahí, para arriba y a repartir beneficios. Entonces, claro, cuando yo hablo con gente que tiene cero contacto de trading, le estalla la mm, cabeza. claro, total. Porque nos han enseñado que ganar dinero es muy difícil, cuesta mucho, cae Mm, sudor de la frente, hay que esforzarse. Y todo eso va en contraposición a cómo voy a dejar yo un robot trabajando sin poner en riesgo mis ahorros y encima me va a dar dinero. Y la pregunta típica es, ¿y esto por qué no lo hace todo el mundo? mm, Pues uno, porque la información es poder y no todo el mundo lo sabe. Igual que muchas de aquí no sabían que era una empresa de fondeo y ahora sí, pues ese es un punto clave. Dos, total. porque hay muy pocos robots rentables y este es uno de ellos. Tenemos el backtesting, todo, quien quiera la información que nos la pida. Retiros de los clientes, ahora te contaré casos súper bonitos y Ujú, esto es brutal, sin poner en riesgo tus ahorros y que trabaje en automático. Parece irreal y parece ciencia ficción, total. pero es real. O sea, es real y existe, solo que va en contra de todo lo que nos han enseñado. Igual que a mí me parecía Mm, irreal, ¿no? Pues que en un trade, oye, 7 minutos, 1200. ¿Cómo puede ser? Bueno, claro, porque no es lo mismo trabajar duro que trabajar inteligente. Son dos cosas totalmente diferentes. claro. Si Y el yo veo eso. camarero está trabajando 12 horas al día, pues a lo mejor el jefe tiene 7 franquicias y está generando por todo lo que trabajan ellos. Mm, sí, sí. Y yo veo también, Ana, aparte de todos los puntos que has dicho, que a lo mejor las madres también les da miedo, ¿no? El tema de Claro. invertir tanto tiempo, conocimientos, como también, obviamente, económicamente. Si nos pudieras hablar un poquito de eso, porque claro, al principio yo estaba hablando contigo y digo, que me voló la cabeza, ¿qué es esto? Claro que le vamos a dar voz a esto. De sobre todo, uno, ¿qué puede invertir la madre en el tiempo? Dos, para iniciar, ¿qué inversión tiene que hacer? Y el tema de conocimientos también, si tiene que invertir también tema en conocimientos y todo ello. Mira, a mí me vienen clientes de todo tipo, unos que tienen ya conocimiento de trading y quieren Mm, diversificar con el robot, porque aunque tú tengas la claro. habilidad, ¿por qué no dejar algo en automático probado que te da beneficios? Mm, Y dos, personas que me dicen, oye Ana, pero yo no tengo ni idea de esto, yo no sé cómo funciona, pero cero, cero, cero. Pero sí me gustaría generar algo extra y quiero darle una oportunidad a esto porque veo como muchos estáis ganando. mm, Entonces le digo, no te preocupes. Cuando pagan el robot, porque eso tiene un coste, lógicamente hay que pagarle a los programadores, a la gente que da soporte, a todo el mundo. eh, a partir de ahí accedes a un grupo VIP de Telegram cerrado, donde yo personalmente me pongo en la mente de quien no tiene ni idea de nada y le ok, explico para niños pequeños ABC. Paso uno, haz esto. Paso 2, haz esto. Es como imagínate que nunca has cocinado en tu vida, ¿vale? Y te metes al YouTube y te dice paso uno, pela la patata. Paso 2, córtala en taquitos. Paso 3, échale orégano. Paso 4, ponla a hervir. O sea, que aunque no tengas ni idea, play, mm, pause y vas siguiendo ABC. Entonces, en esta serie de vídeos, yo te explico el ABC paso por paso de qué tienes que hacer exactamente. Además, hay un correo de soporte siempre para responderte. Y es que parece irreal, parece estafa, yo sé cómo suena esto. mm, No recomendaría nada, uno, que no utilizase yo y no funcionase. Mi mujer también lo tiene, ella no hace trading, no tiene tiempo, ni le gusta, pero sí quiere ganar un dinero extra. Y entonces, pues su claro. robo esta mañana va aproximadamente ganando también unos 1.500 euros. Y ya está por ahí. Mm, Ahora sí está limpiando la casa. Hay una tía mía a la que quiero mucho y ella trabaja en una asesoría, pues muchas veces más de 12 y 13 horas. mm, Ella no cree en esto, pero dije, no te preocupes, no creas, pero deja el robo funcionar. Y está claro, flipando también diciendo, ¿cómo puede ser que esto me genere en un día? Depende del tamaño de la cuenta, ¿no? Lo que yo gano en un mes. Si es una claro. cuenta pequeña de 10.000 y te hace un 1 o 2% al día, pues son 200, que no está mal. Pero si es
una cuenta grande, la que tienes trabajando, que es de 100.000, y te hace 1 o 2% al día, pues hablamos de 1.000 o 2.000 euros. Es el mismo trabajo, pero cambia si es una cuenta grande o pequeña. ¿Cómo podemos interpretar esto? Imagínate que tú que vives allí en Barcelona, ¿no? En Cataluña, tuvieras que viajar de Cataluña a Madrid por lo que sea. El Mm, viaje son 400, 500 kilómetros, no lo sé, por decir una cifra. Ok, si vas en coche, cabéis 5 personas. Pero si vais en autobús, a lo mejor cabéis 30 o 40. Mismo trayecto. mm, Mismo trayecto, mismo tiempo. Esto es igual. El robot, si tienes una cuenta de 10.000, pues si te saca un 5% mensual, serán 500, que está muy bien de sobresueldo. Pero si claro, tienes una cuenta de 100.000 que te saca un 5 mensual, que es lo mismo, son 5.000 de mm, extra. Y dirás, ¿y qué tengo que hacer yo para tener una de 100.000 en vez de una de 10.000? Bueno, la tasa del examen vale un poquito más. La de 10.000 vale 90 o 100 euros y la de 100.000 vale pues 500. Yo directamente voy a por las cuentas grandes. ¿Para qué voy a perder tiempo con el claro, robot? O sea, si aprendes la habilidad, a los alumnos siempre le digo, en manual empieza por 10.000 porque mm, tu mente tiene que estar acostumbrada a manejar dinero. Y tienes que aprender la habilidad. Empiezas de cero, si has estado en demo un tiempo, pero ahora cuentas pequeñitas para volverte bueno, experto en esto. Pero el robot, que ya es el experto, que sabe qué hacer exactamente, está programado para eso, compartimos actualizaciones, es déjalo trabajar y olvídate. No estén mirando claro. cada segundo, ay, ¿qué hace? Ahora lleva mil Sí, trescientos ahora 1.600 uy, que ahora ha bajado a 600. No, él sabe lo que hace, está programado para eso. Lo que tú tienes que hacer es dejarlo trabajar, no tocar. Hasta vale, que ahora yo, llegue, dime, sí. dime, No, 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 sigue, sigue, sigue. hasta que llegue, pase su examen, entonces te envían otras credenciales con otra cuenta nueva que se conecta, que está explicado cómo es, y a partir de ahí a retirar dinero. Depende de la empresa, te dejan retirar dinero cada 14 días, otros cada 30, otros cada 7, pues depende. Vale. Ahora yo te hablo como mami que tenemos muchísima carga mental, mil cosas entre el trabajo, los niños y todo. Ahora uno dice, me lanzó a esto, sí, no. Yo de verdad digo, yo no hubiera traído aquí a Ana, aunque todo esto suene como que si fuera mentira, Sí, yo no lo sí. hubiera traído aquí si yo no confío en ella. Tengo años conociéndola y todo esto a mí me está volando la cabeza y la verdad que me encanta muchísimo. Y ya nos dijiste que, claro, la primera inversión es obviamente para poder pagar lo del robot y todo ello, y que muy poco tiempo, ¿no? Nos vamos a tener en un canal en Telegram VIP donde ahí te vamos a poder preguntar todo, No, el cualquier canal está duda, cerrado, inquietud. si no imagínate las personas preguntando y volviéndote loco. O sea, está Bueno, pero tú vas cerrado. dando información Claro, siempre y ahí está cualquier cosa contactas explicado contigo. el ABC. O sea, Ok, como paso uno, esto, paso dos, esto, paso tres, tal. Y no hay dudas. La mayoría de la gente no tiene dudas. Y si tuviera, hay un contacto de soporte, un correo electrónico. Porque si no, ok, eso. imagínate, me saturarían cientos de personas, me saturarían a mí. Eso no daría para Claro. todos, la verdad. Y, y aparte de esta inversión, uno tiene que incluir un programa donde tú das clase, material, seguimiento Nada. personalizado, sin Es nada, que ¿verdad? eso Para lo que tienes quede que claro dejar. esto. No, no, no. O sea, el robot es una licencia de 650 al año. Es decir, sale como a menos de 60 al mes. Y te estoy diciendo que ahora mismo una operación que tengo abierta lleva 1.300. O sea, que en un día, cuando ya tienes el examen pasado y todo, lo rentabilizas. Está más que rentabilizado. Yo tengo un alumno que me pasó el otro día una captura de un retiro. Retiro significa que tú cada X días de las ganancias que llevas Mm, te traes a tu cuenta bancaria. Yo mi tía me decía, ¿pero eso tú te lo puedes llevar a tu cuenta bancaria? Yo que sí, hombre, que sí, si no, ¿dónde está el negocio? Es que no puede ser, no qué puede bueno. ser. Y, Sí. y entre junio y julio había retirado 7.000 euros en automático. Mm. Es una locura. Y es una locura, sí, total. Y Ana, me estabas diciendo antes de empezar que tenías, pues, gente que está contigo de todos lados, o sea, no nada más aquí España, también Latinoamérica, nos Sí. escuchan también aquí en mi podcast mucha gente de Latinoamérica, para que sepan que también lo puede hacer. Y obviamente trabajas con madres, o sea, están contigo madres, padres, sobre todo creo que he escuchado casos de éxitos de padres que han estado ahí contigo. Si quieres compartir ahora, o no sé en qué momento querías Y bueno, compartir, pero los hombres que nos puedas generalmente para mostrar. las inversiones suelen ser un poco más echados para adelante, suelen tener menos miedo, ya por la Sí. mentalidad, por la aversión al riesgo, no lo sé. Pero suele haber más hombres que mujeres, tanto en las formaciones de trading manual como en el robot. Me suelen escribir más hombres.
Entonces, hoy justo compartía mis historias, que hoy es pues, 21 de julio, cuando esta gente lo vea, pues no estará esa historia, pero estará otra, de Argentina, que decía, madre mía, he retirado 1.000 dólares y esto es increíble para mí, no he encontrado nada que funcione así, parece irreal. 1.000 dólares en automático en menos de un mes. Pues en Argentina el sueldo yo calculo que será 300 400 dólares por ahí. Es, allí, igual que en España 1.000, Mm, pues está bien, es un sueldo o un poquito menos de un sueldo. Allí es como dos o tres sueldos. Eso en automático es un mundo para ellos. ujú, total. Claro que la inversión supone para ellos más esfuerzo. 650 en España lo puede asumir, te diría, el 90% de la población. Y me da igual lo que diga la gente, no, no tengo dinero. El otro día había un hombre rebuscando basura en el contenedor, eso sí, con una lata de cerveza en la mano y fumando cigarros. Entonces, para mí no existe falta de dinero, existe falta de prioridades. Total. Porque hay gente que tiene muy, muy poco dinero, solo pensiones, y se pasa mediodía en el bar. Y esto suena así, o sea, yo no voy con, con tonterías. Te digo las cosas que veo y las que hay. Que hay mayoría, familias que sí que van súper apretadas, tal. Sí, sí, seguro. Pero quien prioriza algo, lo logra. Porque a lo mejor luego priorizan regalarle un iPhone al hijo. Pues yo creo que no es una prioridad. O Mm, cualquier cosa que te dice, vamos a ver, ¿es necesario eso? Si lo tienes, vale, pero si claro. no, creo que no estás optimizando bien todos tus recursos. Mm, Entonces, mucha gente de Sudamérica lo obtiene y rentabiliza. Entonces, vale, para ellos 650 es una inversión mayor, pero claro, luego el retorno es mayor también. no. Porque estos 1.000 dólares eran de una cuenta de 10.000. Como ellos tienen menos recursos, en ese sentido, pues Mm, una cuenta de 10.000 que vale 100 euros más o menos, retiró un 10%, 1.000. mm, Y estaba, claro, imagínate, pues súper agradecido. Y como esas historias, mucha gente que pasa cuentas de 200.000, de 100.000 y retiran en proporción. Claro, y alguien que retira 10% de 200.000, pues ya no son 1.000 euros o 1.000 dólares, mm. son 20.000. Y ahí te estalla la cabeza y dices, a ver, a ver. Claro, claro. Bueno, Preciosa, no sé si querías compartir, que me dijiste para compartir, para dar también allí, para que puedan verlo, Claro, que sí, no nada te puedo más es compartir mi pura, pantalla, a ver si la pura encuentro. teoría, puro hablar, sino que también mostrar todo esto. Vale, ¿la ves por aquí? Sí, está. Ya ahora, sí. Vale, Si esto quieres moverlo un simplemente poco. es una gráfica que la gente dirá, ¿por qué no tengo ni idea de lo que es? No tienes que saber nada. Tú tienes aquí una cosa que se llama Ultra Robot, que está Si puedes, funcionando. Ana, mueve, no sé si lo puedes mover un poco o A algo, ver si lo puedo que se ve bajar. cortado, no se ve toda grande. Ahí, ahí. No te A preocupes, ver, está el sí. escritorio A remoto ver. con más robots funcionando. Vale, vale. Vale, entonces, aquí está el robot funcionando y estas son velas. El otro día, por ejemplo, aquí hizo una entrada y ni ganó ni perdió. Aquí hizo otra y ese día tuvo pérdidas. Y aquí ha hecho una, porque hay días que pierde, como te digo. Y aquí ha hecho otra y ahora mismo va en ganancias. Si cierra hoy en ganancias, serán 2.500 dólares para esta cuenta, para otras más, para otras menos, dependiendo del Mm, tamaño. Y si pierde, perderá solo 1.000. Entonces, podemos perder, porque lógicamente tenemos un stop. Decimos, si el precio llega hasta aquí, como máximo estoy dispuesto a perder esto. Pero si llega hasta ahí, quiero que me cierres ganando ese otro. claro, y cuando tú hablas de perder, no es que tú pierdes dinero. No es tu dinero, es el de la empresa simulado que te han Ujú, prestado. Y exactamente. no tienes ningún tipo de responsabilidad. De hecho, incluso si tuvieses, imagínate, todo pérdidas seguidas, que eso es muy improbable que pase, pero vamos a ponernos en ese ejemplo, todo pérdidas seguidas, pues entonces lo que ocurriría simplemente es que te quitarían la cuenta. Ya está. Si te han devuelto la tasa del examen, ni gana ni Ujú, pierde, es decir, pues ya está. claro. Si no te han devuelto la tasa del examen y lo has suspendido, pues simplemente habrías perdido esos 90 euros de inversión o 300, depende qué tamaño de la cuenta hayas puesto. Como te digo, yo hasta ahora, de exámenes que he comprado, no he perdido ninguno. Si se pierden operaciones dentro del examen, no se ganan el Mm, 100%, esto hay que dejarlo claro. Que la gente luego no te diga, oye, que hoy me ha perdido 1.000 dólares. Claro, y los 7.000 que te ha ganado durante toda esta semana, que claro, hay total. días que te va a perder, lógicamente, pero la mayoría te va a ganar. A ver, es que no sé si tengo por aquí y te comparto, no sé si lo tengo o lo tengo en el móvil, que me envió un alumno el otro día, creo que, no sé si lo descargué.
Si no, pregúntame algo si quieres que lo busco por su conversación y te lo enseño ahora, porque era una semana súper bonita, que estaba toda en azul. Azul significa ganancias, pero Mm, claro, eh, tuvo una pérdida. Entonces la gente se pone nerviosa y es como, mira, claro, tienes que aceptar las pérdidas también. claro, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? De los riesgos que obviamente tenemos que conocer antes de empezar todo esto. Claro, pero como no es tu dinero, Mm, mira, pues, te lo voy a subir en la pizarra. Ah, vale. No puedo compartirlo en la pizarra. A ver si lo puedo compartir simplemente en imagen. Aquí está la foto. sí, ahí sale. Vale. Si ves la foto, pues aquí tiene operaciones desde el 3 de julio Ujú, hasta el 16. Significa más o menos 2 semanas, no llega. mm, Para una cuenta de 100.000 dólares. Si ves que pone depósito 100.000 sí, y sí. beneficio, ha hecho en 15 días 6.000 euros. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tuvo ganancia, 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 ganancia aquí Mm, y aquí perdió 1.000. la Ya, pero pérdida. es que ha Ujú, ganado muchos otros. Entonces, no esperes que vaya a ganar siempre. O incluso puede haber semanas que tengas más números rojos. mm, Es normal. O sea, no va a ganar todo siempre. Esto tienes que entenderlo. Pero no son 1.000 euros de tu dinero. Hablamos que es de esa cuenta simulada, ¿vale? De esas empresas que te hacen pasar ese examen virtual. Una vez que lo pasas, te dejan esa cuenta donde a partir de ahí cada uno retira beneficios. Y muchos preguntarán, claro, pero entonces esa empresa no pierde dinero. ¿Dónde está el beneficio de esa empresa? ujú, Pues resulta que la mayoría de traders manuales, significa personas que hacen trading en manual, o traders incluso algorítmicos con robots, no son rentables. No ser rentable significa que pierdes más de lo que ganas, con lo cual nunca pasas el examen. Y si tú no pasas el examen, la tasa que has pagado, pues no la recuperas, la pierdes. La has invertido y se acabó. Que habrán sido mm, 100, 300, 500 euros, depende del tamaño de la cuenta. Entonces, estas empresas viven de que la mayoría de gente que pierde, que son miles de clientes, con esos miles les pagan a los poquitos que sí ganamos y retiramos. ya, Entonces, hay muy pocos robots rentables, muy pocos robots buenos y hay muy pocos traders que de verdad sigan el plan. Estrategias que sirvan hay muchas, pero la cabeza es la que falla. Yo por eso trabajo tanto la mentalidad con los traders. mm, Porque dice, o yo, por ejemplo, esta mañana he ganado en 15 minutos, ¿no? He ganado cerca de 200 euros con una cuenta pequeñita. Que no es mucho dinero, pero 15 minutos en mi casa, ¿entiendes? claro. Si es una cuenta grande, pues en vez de 200 son 1.000 y pico. Ok. Dice, 200 me parece poco. Voy a entrar otra vez al mercado. Y entonces los pierdes. Mm, Bueno, ahora quiero recuperar los 200 que tenía porque no me parecían tan mal. Y ahora pierdes más. Entonces, emocionalmente y mentalmente no siguen un plan y unas reglas. mm, Por eso la mayoría de traders pierde. ¿Qué hace el robot? El robot no tiene emociones. Tú le dices y ejecutas unos comandos y él los sigue. mm, ¿Que un día ha perdido? No le importa. Él solo sigue comandos. ¿Que un día ha ganado? No busca más, porque él solo sigue comandos. Esta es la parte positiva del trading algorítmico. Para mí la negativa es que si un día se me muere el programador, entonces claro, ya. es que dure muchos años más que yo, ¿vale? Pero la habilidad nadie te la puede quitar. Claro. Eres tú quien tiene la habilidad general, ¿no? Programador, pues al final el robot sí que se va actualizando, porque como el móvil, ¿no? Vas actualizándolo, instalando versiones Ujú, nuevas, eso está ahí incluido, ¿no? En cada licencia anual. Y ya está. Yo entiendo, ¿eh? Porque de la policía no sabes la cantidad de gente que ha venido a denunciar estafas. Oye, me han estafado en criptomonedas, oye, me han estafado en trading, mm, oye, me han estafado dinero que nunca me han tal. Esto a mí me lo presentan y suena a estafa, es que es una estafa. Es como, mm, ¿cómo va a ser tan idílico, sabes? Esto no puede ser. Pero es que tenemos decenas de personas ya retirando dinero y con su robot funcionando de todas mm, partes del mundo. Y yo se lo tengo puesto a mi familia, me lo tengo puesto a mí en mis mm, cuentas. Tenemos el backtest auditado. Eso significa la rentabilidad que ha hecho el robot en un año, en un vídeo, mostrándote una curva, aunque si nadie sabe de trading, pues mostrarle eso y, y nada, no se enteran mucho, ¿no? Pero bueno, se le podemos enseñar igualmente. Y si no, que en @nacervantesoficial, que es mi Instagram, pues yo ahí comparto en ujú, historias casi cada día retiros de la gente, operaciones del robot, cómo va, y te muestro cuando gana y cuando pierde. O sea, chicos, hoy ha tocado perder, pues se asume.
Y ya está, no pasa nada. claro, Chicos, hoy claro. vamos ganando, ahora va en 1100. Esta mañana cuando me he levantado estaba en 1600 la operación y ahora va a 1100. A lo mejor incluso se da la vuelta y cierra en negativo o baja y Mm. cierra en 3000 que espero. Pues no lo sé, no lo sé, ya veremos. Realmente, habrá que esperar y ya está. Y, pues lo importante aquí, ahora mismo, desde que entró, Claro, y lo único que le dedicaría a esas madres es al momento de entrar en la mañana, ¿no? Porque me imagino que tienes que tener una hora para poder entrar y no, acceder a no, eso que y lo en hace el las robot noches solo. verlo. Yo lo miro por curiosidad, Ah, pero hay ok, gente ok. que dice, yo me olvido 10 días y ni lo miro. Ah, ok, perfecto. No tienes que Ok, hacerle vale, vale. nada. Cuando menos mires y toques, Claro, mejor. mejor. Porque hay gente que a lo Vale, mejor se mete a verlo y dice, uy, uy, lleva 1000 en positivo, cierro, cierro. Ya, y ha cerrado y a lo mejor luego te hubiera ganado 2000. Como, ya. no toques, Claro, no toques. claro. Y para las madres que se pregunten, vale, bien, súper lindo todo esto, maravilla. ¿Y cuando se hace eso, el pago que es a final de mes, dentro de unos meses o cómo? Es inmediato, Mm. tú pagas y haces al robot y tienes acceso durante un año entero. Oye, que no ves resultados, no renuevas, ya está, porque se caduca al año. ¿Que tiene Vale. resultado? Vas a decir, Y, hostia, es que este año he tenido 10 20 mil euros extras, lo que sea, o 5000, depende del tamaño de la cuenta. Por supuesto que voy a renovar, así que ok, renovarlo y ya sería está. Y con absurdo no renovar. claro, y con el tema de pago mensualmente, pues la mamá va a tener, los padres van a tener, pues obviamente su dinero de lo que hayan ganado, ¿no? Claro, yo no puedo asegurarle a nadie que el robot te va a hacer. Te va a hacer cada mes X. No lo Claro. sé. Esto es una estadística. Ujú. Puede cada mes ser de positivos, meses que ganes un poquito solo, otros que ni ganes ni pierdes, o incluso puede que haya alguno que no ganes porque esté un poco en negativo, porque esa estadística ese mes ha sido más floja. No Ujú. pasa nada, a lo mejor al mes siguiente ya recuperan mucho más. Hay que Ok. romper la idea de que esto es como un trabajo, como que a Ujú. final de mes yo siempre cobro el día tal. Buenísimo. ¿No? Aquí sí o aquí no. O a lo mejor un mes cobras 2 veces y en tu trabajo no. O a lo mejor un mes no Ok. vas a cobrar ninguna. Y esta incertidumbre es la que a la gente le da miedo. Dice, pues yo. Ya. Pero tú planteate que lo máximo que tienes que perder son 650 euros Que más. seguro lo recuperas. Claro, yo no puedo decir en inversiones 100% nunca. Te puedo decir, todos los exámenes que he comprado los he pasado. Mm. Hasta la fecha. Si haces el ABC que te digo. Ahora, si yo te Claro. digo, toma, te entrego este archivo al 1% de riesgo por operación. Y tú dices, yo le pongo el 3 porque quiero ganar el triple. Pues ya te estás saltando Mm. las reglas y no vas a tener los Claro, mismos resultados. Entonces, si haces el totalmente. ABC que te digo, vas a tener resultados. Lo mejor para mí el robot es dejarlo funcionar y olvidarte. Genial. Pues Ana, no sé si para finalizar quieres algo que no haya tocado o algo. Lo Yo que creo tú que ha quieras quedado todo preguntar. súper claro, pero bueno, no sé si tienes un consejo final y decirle también a las madres dónde pueden contactar contigo, si tú me vas a dejar un link o algo para yo poder colocarlo aquí debajo para que puedan acceder a ti o a tu página o no sé cómo va esto. Sí, bueno, la página es anacervantes.es. Allí no tengo nada del robot, tengo sobre todo las mentorías. Ok, No sé si más adelante lo pondré. Y en mi Instagram yo respondo hasta el día de hoy personalmente. Quiere decir, ok. hay una figura que se llama setter. Setter es que tú Ujú. contratas a gente para que responda por ti y se hacen pasar por ti. A mí no me Sí, gusta eso. Yo me tomo la molestia de responder personalmente a cada uno que me escribe. Pues a través de Ana Cervantes Oficial en Instagram me pueden escribir un mensaje, soy yo quien les va a responder, les va a informar y ya está. Si lo tienen claro, adelante. Que no se fían, no te lo compres. Mira mis historias cada día, mira ujú. cómo gente va retirando dinero y oye, que a lo mejor llevas un mes diciendo, hostia, que esta gente ha ganado 3 4 mil euros o 1500 o me da igual, o 500 extras y sin hacer nada, solo dejando el Claro, y robot se anima. trabajar. Pues tengo poco que perder. Al final son 650 más la prueba del examen. Para mí, tú y yo, por ejemplo, hicimos una formación que nos costó 10.000 euros. Sí. 10.000 euros. Más luego invertí en publicidad y en más cosas y te diré que ascendió a 3.000, a 13.000 euros, de la cual recuperé cero, porque yo personalmente no me sentía cómoda con ese producto y por cómo me enseñaron todo, iba en contra de mis principios y palmé 13.000 euros. Ya, ¿Vale? ya. Que eso duele un poquito más. Hubo otros compañeros que sí lo rentabilizaron, eso,
y mucho más. No digo que sea bueno ni malo, digo que no iba con mis principios simplemente. claro, Y es una inversión que, de formación, que no tiene nada que ver con el trading, porque si alguien se confunde, no es trading, fue una formación diferente, donde ahí sí, perdí literalmente 13.000 euros, pero gané una experiencia, ya está. total. Entonces, o he hecho otras formaciones de 5.000, de 4.000, como te digo, vendí mi casa para poder formarme en muchas cosas. Unas me han salido bien, muy bien, y otras no. Yo, alguien que no está acostumbrado a invertir, entiendo que 650 diga, que es Mm, mucho dinero. Yo, para mí es la inversión más ridícula que he hecho en mi vida, mm, sí, la verdad. en comparación a todo el retorno que me ha dado, ¿entiendes? Total, es así. Pues sí, al final es arriesgar, ¿no? Y si te llama, te gusta todo esto y es como, bueno, vamos a ver, ¿no? A empezar por algo. Al final estás en tu casa tranquila con tus niños, es una inversión pequeña y hombre, yo lo veo súper interesante, la verdad, muy, muy interesante. Sobre todo por el tema tiempo, porque si tienes trabajo, Claro, no tienes tiempo, o sea, el robot trabaja por ti. ¿Por qué la gente se compra la conga? Porque no tiene tiempo de barrer o ganas, es como, barre por sí, mí. sí, Esto es igual, sí, es, sí. no tengo tiempo de aprender a invertir o lo que sea, coloco un sistema que funciona y que invierte por mí, sin poner en Ujú, riesgo tus ahorros, importante. Es que tú no necesitas poner en riesgo tus ahorros, solo esa inversión. Luego existen esas cuentas de fondeo. Hasta el día de hoy, yo le digo a mi socio, yo creo que esto puede suponer de aquí a un tiempo el fin de las empresas de fondeo. Porque cuando muchos de nosotros empecemos a retirar de ellos, a ganar de verdad, pues llegará un momento que las condiciones cambien. Pero mientras claro. tanto, pues ahí estamos ganando. Mm, El día que esas condiciones cambien, yo ya tendré el suficiente capital como para ponerme mi cuenta propia de 100.000 o 200.000 euros con el robot, porque confío en él y sé los números que me da. Entonces, de mi capital que sí invertiré, pondré el robot que me generará 3 4 5 mil al mes en automático, cosa que tu banco no te va a dar ni de coña, mm, ni de broma. Tu banco te va a dar, no sé, ni las gracias casi, si te descuidas. Porque además, yo tengo que decir algo a la gente que le va a dar miedo invertir 650 euros. ujú, Si no lo haces, a final de año ya habrás perdido esos 650 euros por la inflación. Si no mueves tu dinero cada vez vale menos. menos. Yo recuerdo cuando iba a comprar chuches gominolas y valían 5 pesetas. No sé si tú estabas en esa época en España. No, Pues no. valían 5 pesetas. De 5 pesetas luego valían 3 céntimos, que era el equivalente a, pues, a 5 pesetas. Y luego Mm, redondearon a 5 céntimos. Significa que subieron casi el doble por la cara. sí, Y lo sí, que valía 60 pesetas, pues lo subieron a 1 euro, que significa también casi el doble. Más todo lo que el nivel de vida se ha ido encareciendo, es, si te da miedo invertir 650, no lo hagas. Pero te digo claro. que si no lo haces, tu dinero cada vez vale menos y estás perdiendo igualmente. Entonces, Mm, si inviertes, puedes recuperar. ¿Yo te puedo garantizar 100% algo? No. Y quien te garantiza en inversiones 100% algo, te está mintiendo, te lo digo. Porque lo único garantizado en esta vida es que nos vamos a morir todos. Eso es 100% de garantía. Vamos a dejar el cuerpo y abandonar la tierra, lo que cada uno crea. Eso te lo aseguro, 100%. Aquí no se va a quedar alguien 1000 años. Nos vamos todos. Ya es quien quiera volver o no, o cada uno que crea la reencarnación es otro asunto, pero de aquí nos vamos, de primeras. En inversiones no hay 100% de garantías. Hablamos siempre de probabilidades. Te digo, de todos los exámenes que yo me he comprado, que son unos cuantos, los ha pasado todos. Cuando los pasa, estás preparado para retirar dinero. Yo tengo una cuenta aquí preparada ya para retirar. Pero el viernes tuvo una pérdida. Pues ahora mismo va en negativo la cuenta. mm. No pasa nada, porque es que a lo largo de esta semana muy probablemente recupere. Hay que simplemente dejarlo trabajar. Ya está. Y nada, espero haberme explicado lo suficientemente bien para alguien que no conozca este mundo, que no conozca el trading, que no conozca las inversiones, o que si tienen cualquier duda, pues que me escriban en @nacervantesoficial y yo personalmente les responderé. Pues muchísimas gracias, Ana. De verdad, yo encantada de hacer este episodio contigo. Tenía ganas. Es un tema que siempre me ha llamado la atención, ya lo sabes, te lo he dicho muchísimas veces. Y digo, mira, a veces la vida te da señales. Hay que aprender a escucharla. Y creo que Ojalá sí, te explicaste que súper bien. hagamos un episodio a final de año Pues sí, donde ¿te Alex imaginas? y tú os Sí. entreviste y me digáis, pues es que hemos retirado ya 15 o 20.000 euros.
Lo Total. celebremos por todo lo alto. Y ya las mamis digan, Carol, por Dios, ¿por qué no nos has dicho esto antes? Y dirán, ¿Por qué no me estáis insististe? avisadas desde el 21 de julio. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, preciosa, por toda la información tan valiosa y A que ti, seguro va a Carol, aportar a las mamis. Chao, chao, seguro. guapa. Chao. Y gracias a todas las mamis que nos escuchan. Cualquier cosa, ya saben, Ana ya dio su Instagram. Igual lo colocaré aquí. Mírala, obsérvala, pregúntale que te va a atender ella. Así que nos vemos. Chao, chao.